Una de las características que hemos visto es que Dios es perfecto, después hemos visto que Dios es único y después también hemos visto que Dios es precioso. Perfecto, único y precioso. A partir de hoy vamos a estudiar acerca de los atributos de Dios. Acerca de los atributos de Dios, porque es imposible que lleguemos a conocer a Dios sin conocer los atributos que Él tiene, los atributos de Dios. Cuando hablamos de los atributos de Dios, ¿vosotros qué pensáis cuando se habla de los atributos de Dios? ¿Qué son los atributos de Dios? Sus personalidades. Su personalidad. No va a descaminar. Su personalidad, bien. ¿Alguien más? Cualidades. Cualidades. Las cualidades de Dios. Muy bien. Las cualidades de Dios. Su poder es un atributo. Es un atributo de Dios. Efectivamente, más o menos lo que tiene que ver con las cualidades de Dios, con lo cual también tiene que ver con la personalidad, con la persona de Dios. Pero efectivamente son las cualidades, digamos, de Dios. Strong, en su teología sistemática, define los atributos de Dios de la siguiente manera. Dice, los atributos de Dios son aquellas características de la naturaleza divina que la distinguen. Los llamamos atributos porque estamos obligados a atribuírselos a Dios como cualidades fundamentales o poderes de su ser. Pink, que es un libro estupendo, es un clásico, pero lleva muchos años, pero es un libro pequeñito, pero es fabuloso libro, que en ese libro, en los atributos de Dios, dice que son las perfecciones personales de Dios. Las perfecciones personales de Dios. Schaeffer, en su teología sistemática, dice que los atributos son cualidades que son atribuidas a Dios. Berko, en su teología también, dice que son las perfecciones o virtudes de Dios. Francisco Lacueva dice, por atributo divino entendemos toda perfección característica de Dios. Raile, en su teología, dice también, tradicionalmente las características de Dios se llaman atributos de Dios. Es decir, todas estas definiciones van por el mismo camino. Todas estas definiciones, estoy hablando de libros que yo tengo en mi casa, que lo he cogido de todos estos libros de teología, pero hay muchísimas, pero todas van al mismo sitio. Después de estas definiciones podemos decir, resumiendo un poco, podemos decir que los atributos de Dios son aquellas perfecciones que la Biblia revela como verdaderas características de Dios. Te lo repito, los atributos de Dios son aquellas perfecciones que la Biblia revela como verdaderas características de Dios. En las palabras de Pedro Adorna, que no sé quién será, pero en las palabras de Pedro Adorna es el ADN de Dios. El ADN de Dios, la personalidad de Dios, las características de Dios. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, eso nos ayuda a conocerlo más y a conocerlo mejor, cuando hablamos de esos atributos de Dios. Y también es importante, hermanos, que podamos entender algunas cosas antes de meternos en la faena viendo los atributos de Dios, porque creo que es importante. En primer lugar, deciros que ningún atributo describe a Dios completamente. Ninguno. Por mucho que nos llevemos a estudiar un atributo de Dios, jamás se podrá describir perfectamente a Dios, porque Dios es infinito. Y entonces es imposible describir a Dios. En segundo lugar, todos los atributos existen iguales y al mismo tiempo en la naturaleza de Dios. Es decir, no hay atributos más grandes y más pequeños. O sea, todos los atributos son iguales delante de Dios. A lo mejor a nosotros como seres humanos, como creyentes, a lo mejor algún atributo nos puede gustar más y otro nos puede gustar menos, porque pero todos los atributos de Dios existen iguales y al mismo tiempo en la naturaleza de Dios. En tercer lugar, Dios es más grande que la suma de todos sus atributos. Por muchos atributos que la palabra de Dios nos enseña acerca de Dios, siempre será más grande que la suma de todos sus atributos. En cuarto lugar, lo que conocemos de sus atributos es porque Él lo ha revelado en su palabra. Por lo tanto, hay un desconocimiento de lo que no ha revelado. Él ha revelado en su palabra algunos de sus atributos, pero ha revelado lo que Él ha querido. Entonces, hay muchísimas cosas que no sabemos. La mayoría no sabemos. La inmensidad, que he medido, no sabemos nada acerca de Dios. Lo que Él... gracias. De parte de Él. Lo que Él ha revelado es lo que sabemos. Eso se deduce
que lo que Él nos ha revelado es imposible que podamos llegar a entenderlo hasta que estemos en su presencia. También decir que todos los atributos de Dios guardan entre sí una armonía y un equilibrio perfecto. Todos guardan entre sí una armonía y un equilibrio. Y en último lugar, los atributos de Dios no le añaden nada, sino que describen cómo es y quién es Él. Ya está. No le añaden nada a Dios y tampoco le quitan. Y los atributos de Dios se describen quién es Él y cómo es Él. Que me parece importante que podamos ver, que podamos entender bien un poco este tema de los atributos de Dios, porque es imposible llegar a entenderlo totalmente, igual que es imposible llegar a entender la naturaleza de Dios, es imposible. Lo entendemos en la medida en que Él se ha revelado, en la medida en que Él se ha mostrado a nosotros. Tradicionalmente, digamos que los teólogos, hay muchas maneras de dividir los atributos de Dios y de explicarlo. Tradicionalmente, digamos, se ha enseñado acerca de Dios como, digamos, que Dios tiene una serie de atributos comunicables y una serie de atributos incomunicables. En la teología, normalmente hay otras maneras de hacerlo, pero no voy a entrar en eso ahora, porque para mí también es lo más importante. Los atributos comunicables y los atributos incomunicables. ¿Cuáles son los atributos incomunicables de Dios? Por ejemplo, lo que hemos hablado antes, Dios es todopoderoso. Ese atributo nosotros no lo tenemos. Nosotros no somos todopoderosos, por lo tanto, solamente lo tiene Dios. La omnisciencia de Dios solamente la tiene Dios, nada más. Su Dios es inmutable, solamente lo tiene Dios, nada más. Nosotros no lo tenemos. Por lo tanto, es un atributo incomunicable en el sentido de que Él no lo comunica a los demás. No lo tenemos nosotros. La otra división es los atributos comunicables. Y los atributos comunicables son aquellos que Dios también de alguna forma ha puesto en nosotros y ha delegado en nosotros. Por ejemplo, el amor. Dios es amor, pero también ha puesto en nosotros amor. Por lo tanto, ese es un atributo, la bondad, por ejemplo, es un atributo que Dios también ha puesto en sus criaturas, es decir, ha puesto en nosotros. Atributos incomunicables, solo lo que Dios tiene. Atributos incomunicables, los que Dios tiene, pero en su soberanía ha decidido también compartirlo, comunicarlo a nosotros, y podemos también tener nosotros una pizca. Es imposible tener también todos los atributos, pero una pizca de los atributos de Dios. ¿Algún comentario? ¿Alguna en este punto? Yo estaba pensando que dentro de ese poder Él conoce cada pensamiento nuestro cuando nos andamos, nos levantamos. ¿Todo? Ese conocimiento que Él tiene de nosotros, nadie lo puede ver, nada más que Él. Por eso es un atributo incomunicable, porque solamente lo tiene, efectivamente. Hoy vamos a empezar, hermano, a estudiar, ¿no? Cuando vamos a empezar con este atributo no es por simplemente que hay que empezar por alguno, y todos los atributos de Dios son importantes, así que vamos a empezar por uno que es que como todos, no es ni más ni menos, como todos son importantes. Y vamos a empezar estudiando acerca de la santidad de Dios. Acerca de la santidad de Dios. ¿Qué? Estaba pensando, porque yo digo, Dios es santo, pero también nos pide que vamos en santidad. Así que fijaros que vamos a Levítico, al capítulo 11, Levítico capítulo 11, versículo 44 y 45. Levítico capítulo 11, versículo 44 al 45. ¿Lo puedes leer tú, Juan? Levítico 11, del 44 al 45. María Jesús. Levítico 19.2. Levítico 19.2. Levítico está antes de Génesis, después de Génesis. Y antes de Apocalipsis. Levítico 11, 44 al 45. Y tú, María Jesús, Levítico 19.2. Bíblico. Salmo 99.9. Salmo 99.9. Conso, Isaías 6.3 y María José, Apocalipsis 4.8. Levítico
11, 44, 45. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestra persona con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir desde la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Muy bien. Capítulo 19, versículo 2 del Levítico. 19, 2. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Muy bien. Salmo 29, 9. Exaltad a Jehová, nuestro Dios, y postraos ante su santo monte, porque Jehová, nuestro Dios, es santo. Porque Jehová nuestro Dios es santo. Isaías 6, 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Muy bien. Y Apocalipsis 4, 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Muy bien. Fijaros, hermano, que hemos hecho un recorrido, poquito, porque la palabra de Dios nos enseña muchísimo acerca de la santidad de Dios. Hemos hecho un recorrido en el libro por antonomasia de lo que habla de la santidad, como es Levítico. Levítico, al contrario de lo que mucha gente piensa, y desgraciadamente es la realidad de muchos creyentes que apenas leen Levítico, empiezan a leer Levítico y se aburren como una otra y pasan a otro libro. Levítico es uno de los libros más desconocidos que hay, porque los cristianos muchas veces pasan de la lectura de Levítico. Sin embargo, Levítico es un libro apasionante. A mí me encanta Levítico. Pues es el libro de la santidad. Es el libro de la santidad. Es un libro que en todas partes habla de un pueblo santo, habla de un sacerdote santo, habla de una tierra santa, habla de todo de la santidad. Y en Levítico hemos visto que Dios nos dice que seamos santos, porque Él es santo. Esa es la razón que le da. ¿Por qué tenemos que ser santos? Porque Él es santo. Después vemos también en el tema en Salmo, que yo he puesto solamente un versículo en Salmo, pero el Salmo está lleno, y después veremos también, Salmo está lleno de textos que nos hablan de la santidad. El Salmo el Salterio es un libro que nos habla del sufrimiento humano, de la desesperación humana, de la oración del creyente hacia Dios, de momentos muy complicados, muy difíciles, y también nos habla de la absoluta santidad de Dios también, en muchos salmos. En el texto que ha leído de Isaías, ahí vemos en Isaías que lo comparamos con Apocalipsis, ahí vemos, son los dos únicos versículos en la Escritura que hablan de una cualidad de Dios, de un atributo de Dios en 3 ocasiones. Como algunas veces he dicho, no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. No lo hay. O Dios es misericordia, Dios es misericordia, Dios es misericordia. No lo hay. El único versículo que nos dice 3 veces que Dios es santo es el que hemos leído en Isaías y el que se ha leído en Apocalipsis, que el autor de Apocalipsis, siglos después de Isaías, lo retoma también, habla también del Dios 3 veces santo. Es la única cualidad, el único atributo que se repite, dándole una profundidad y una importancia tremenda a este atributo por parte tanto de Isaías como por parte de Juan cuando escribe Apocalipsis. Fijaros que todos estos versículos hablan de la santidad de Dios, de la santidad de Dios. Si yo te pregunto, si alguien te preguntara a ti, y tú estás dando un estudio sobre la santidad de Dios, y tú tuvieses que definir la santidad de Dios, ¿tú cómo definirías la santidad de Dios? ¿Cómo definirías tú que todo el mundo pueda entenderlo? Porque si nos vamos a poner a definir la santidad de Dios, vamos a llenar 5 páginas, pues estará muy bien, pero la mayoría... ¿Cómo definirías tú de forma sencilla la santidad de Dios? Un versículo que es santo es porque, a referencia a eso que es lo mismo, no hay pecado, ¿no?
Muy bien, la santidad de Dios es que no hay pecado en él. Tienes que decirlo más fuerte, Josefa. ¿El qué? Ah, Pues es más fuerte que el ala norte o el ala azul. No, que me he acordado de un versículo donde dice el Señor que no hay pecado en él. Entonces, el pecado es lo que nos aparta de la santidad. Y en Dios Muy bien. no hay. ahora vamos a entrar en eso. Santo, santo. Yo pienso en perfección y pureza. La santidad de Dios es la perfección y la pureza. Muy bien. Muy bien. Perfección y pureza. Efectivamente. Fijaros que, de alguna forma, resumiendo un poco lo que tú has dicho y también lo que ha dicho ella, una definición de la santidad podría ser: Dios es perfectamente puro y está totalmente separado del pecado y de la maldad. Dios es perfectamente puro y está totalmente separado del pecado y de la maldad. Efectivamente. Ahora vamos a ver algunos textos en este sentido. Pero antes quería, por eso Dios es santo, porque está totalmente separado del pecado y de la maldad. Y es absolutamente y perfectamente puro. Por eso es santo. Un escritor, yo lo tengo apuntado en mi Biblia hace muchísimos años. Un escritor, hablando sobre los atributos de Dios y hablando sobre la santidad, escribió lo siguiente que voy a leer. Es una frase maravillosa. Dice él, este es un libro del siglo XIX. En el siglo XIX se escribieron tantos libros buenos. Dice él: el poder es la mano y el brazo de Dios, la omnisciencia sus ojos, la misericordia sus entrañas, la eternidad su duración, pero la santidad es su hermosura. A mí me parece, te lo voy a repetir: el poder es la mano y el brazo de Dios, la omnisciencia. Hola, dime. ¿Quieres sentarte con nosotros? No he venido a eso. Pues estamos ahora en la... Ya, lo sé. Es que venía a preguntar cuándo es buen momento para dar una ducha así. ¿Cuándo se vaya a bañar? Vaya a bañar, dice. El viernes por la mañana. Vaya a venir a limpiar. Viernes de mañana. ¿El viernes? ¿Cuándo? Por la mañana. Ven el viernes por la mañana sobre las 11 así, ¿vale? Gracias. Nada. De corazón, gracias. Nada. Ustedes fijaros, lo vuelvo a decir: el poder es la mano y el brazo de Dios, la omnisciencia sus ojos, la misericordia sus entrañas, la eternidad su duración, pero la santidad es su hermosura. La santidad es su hermosura. Es una frase preciosa. Cuando hablamos de santidad hemos hablado un poquito hemos leído algunos textos, hemos hecho alguna pequeña definición de lo que es la santidad, pero ahora vamos a entrar en un terreno más práctico. ¿Qué significa la santidad para ti? ¿Qué significa la santidad para ti? Una cosa muy grande y muy difícil. Una cosa muy grande y muy difícil. Javi. Ser correcto en todo. ¿Qué? Correcto en todo. Para mí significa que Dios es correcto en todo. Muy bien. ¿Qué significa para ti la santidad? La perfección. La perfección. Hombre, la perfección suya. Nosotros no somos perfectos en nada. Pero está muy bien, eso son definiciones muy bien. Pero en el día a día, ¿qué significa para mí que Dios es santo? En mi familia, en el trabajo, en la iglesia, como individuo, ¿qué significa para mí en mis 24 horas que Dios es santo? Obediencia. Obediencia. Muy bien. Que podemos confiar en Él porque Él no es capaz de pecado ni engaño, que como es puro podemos confiar en su palabra. Muy bien. Eso es muy práctico. Muy bien. Como es puro podemos confiar en su palabra y en Él no hay mentiras ni nada. Podemos confiar absolutamente en lo que dice. Bien. ¿Alguien? Que si por Él fuera, cada vez que hay pecado en nuestra vida, nos desecharía. Pero a través de la sangre de Cristo nos perdona. En un continuo podemos estar delante de su presencia siendo santos, pero porque tenemos a Cristo como intercedor
entre Él y nosotros. Si no, no podríamos acercarnos a Él, hablarle, orarle. O sea, tenemos a Jesús ahí. Mira lo que dice Proverbios capítulo 6, que tiene que ver con lo que se ha dicho antes de aborrecer el pecado y de que Dios no está con la maldad. Mira, Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Proverbios 6, del 16 al 19. Paco. Proverbios 6, del 16 al 19. ¿Del 16 al 19? Del 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, las lenguas mentirosas, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Muy bien, fijaros que dice aquí, hermano, una palabra muy fuerte. Dios aborrece. Dios aborrece. En este Dios que en los últimos años se nos enseña a través de muchas, en la iglesia, de muchas predicaciones, en libros, en comentarios de creyentes, este Dios que es soberano, que es santo, en los últimos tiempos se le está despojando de eso y estamos asistiendo a un Dios que lo permite todo. Estamos asistiendo a una enseñanza en la que todo es plausible, todo vale, mi forma de vida no importa lo que sea, mi manera de actuar no importa, y estamos quitándole al pecado su naturaleza, le estamos quitando al pecado su gravedad. Ya no hay un pecado, simplemente que yo soy así. Y aún así, ¿quién puede levantar la mano? Porque todos somos pecadores. Entonces, es una situación en la que la Iglesia está entrando en una dinámica en la que todo vale. En la que todo vale. Y se permite que todo vale. Que todo vale. Y cuando alguien, una familia, unos hermanos, un predicador, alguien dice que no, inmediatamente todo el mundo se vuelve contra ellos. Porque lo que se está estilando, lo que se está viviendo es: yo vivo mi fe independientemente de mi vida personal. Punto. Punto. Sin embargo, fijaros que aquí está diciendo que Dios aborrece. Dios aborrece. Este es un término muy fuerte. Dios aborrece. En otras versiones pone Dios odia, con lo cual todavía la palabra es más, todavía nos inquieta más, ¿no? Pero fijaros que Dios aborrece el pecado. Dios aborrece los ojos altivos, el orgullo. Dios aborrece al mentiroso. Dios aborrece al asesino. Dios aborrece al que está pensando siempre el mal. Dios aborrece a los que corren haciendo el mal. Dios aborrece al testigo falso, al mentiroso, y Dios aborrece al que siempre discordia. Es decir, Dios entre hermanos. Dios aborrece el mal. Todos son atributos negativos. Estos no son atributos de Dios. No son atributos de lo que tenemos nosotros, los seres humanos. Y Dios aborrece todo esto. Mirad lo que dice también en el mismo Proverbio, capítulo 15, versículo 26. Capítulo 15, versículo 26. ¿Quién lo tiene? Perdón, Lara. Proverbios 15, 26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Otra vez, ¿lo ves? Abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Otra vez una palabra, abominación. Mirad lo que dice también en el Salmo 5, Pepe, Salmo 5, versículo 4 al 6. Salmo 5, versículo 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira.
Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Vemos exactamente lo mismo. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Dice, el malo no vendrá junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen maldad, iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Y al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Hermano, este tipo de lenguaje no estamos acostumbrados. Pero la palabra de Dios nos enseña claramente que Dios aborrece todo lo que es pecado y maldad. Pensando en lo que tú has dicho antes de que se pone el cubo o cualquier hermano dice, acláralo, el pecado que se pone en contra, ¿no? Y también un versículo que tú has dicho de buscar la santidad, ¿no? Que para qué ir la santidad, ¿cómo prefieres tú la santidad? Y entonces el temor al Señor vas tú examinándote de no hacer las cosas que a Dios no le gusta, y entonces intenta y te esfuerza en seguir al Señor y no hace aquello que a Dios no le gusta. Pero sobre lo que tú has dicho antes, de que es eso, Pablo es muy claro y muy tajante en el problema cuando hay pecado. Y en cada iglesia, cuando escribe y cuando eso, pone los pecados boca arriba, ¿no? que se enfaden o no se enfaden. Entonces, si en la iglesia hoy hay tanta facilidad y tanto eso, que no se le da importancia, que todo está bien y que todo es bueno y que todo lo que hay en la calle, todo sirve para nosotros también, eso también depende de no ser un Pablo de la iglesia. Si temor a que se ofenda o no se ofenda, si hay pecado y punto. Y una cosa que no podemos tampoco olvidar nunca es que el enorme precio que tuvo que pagar Pablo por eso. Porque a Pablo le dieron por todos lados. Por todos lados. De hecho, él muchas veces habla de enemigos de fuera y de dentro temores. Pablo era un hombre que creía en la gracia. Y de hecho él enseña sobre la gracia de una forma tremenda, pero cuando había que ponerse serio y cuando había que decir esto es pecado, cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, la iglesia de Corinto estaba permitiendo el pecado de un hombre con su madrastra, y lo estaba permitiendo la iglesia, que estaba permitiendo que toda la iglesia sabía, no solamente los líderes, sino toda la iglesia sabía que había un señor que estaba durmiendo con su madrastra, y no hicieron nada. No hicieron absolutamente nada y la iglesia lo estaba permitiendo. Y Pablo tiene que escribir y en términos muy duros decir, entregar a este hombre al mundo, a Satanás, porque estaban permitiendo el pecado, y así pasa en muchísimos sitios. Entonces, cuando hay pecado en la vida de la iglesia y en la vida de la familia, porque muchas veces hablamos del pecado en la iglesia, pero la iglesia es un retrato, es un reflejo de la familia también. Y hay pecado en la familia que también lo permitimos. Entonces, si yo permito el pecado en la familia, a la fuerza tengo que permitir el pecado en la iglesia. A no ser que nos volvamos muy legalistas, ¿no? Y como también muchas veces Jesús dijo, vemos la paja en la vida de los demás, pero no vemos la viga en la nuestra, que eso también tristemente ocurre muchas veces. Pero cuando hay un pecado, hermano, una de las funciones de la iglesia y de los responsables de la iglesia es decir, esto es pecado. Después que saca los ojos te queda. Pero esto es pecado. Y los creyentes hoy en día, bueno, esto que estamos viendo, estos versículos que estamos viendo, hermano, Dios aborrece la maldad, Dios aborrece la mentira, Dios aborrece el pecado, Dios aborrece todo lo que va en contra de su naturaleza como santo. Dice en el Salmo 7, en el versículo 11, Salmo 7, versículo 11, dice, Dios es juez justo. Y mirad, Dios está airado contra el impío todos los días. Dios, ¿podemos sacar este texto de aquí? ¿Podemos intentar quitar este versículo de la Biblia? ¿Podemos y tantos otros? Podemos quitarlo. De hecho, se quita. Muchas veces lo quitamos, no hace falta
con una tierra, simplemente no le prestamos atención. Pero aquí está diciendo que Dios está airado, enfadado contra el impío, contra el malo, todos los días. Todos los días. ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Eso significa porque él no, como se suele decir, no se casa con el pecado. Entonces, la ira suya es porque hay pecado. Y porque yo estoy ahora con el Antiguo Testamento y a mí me gusta con el Antiguo Testamento. Y como compartí el otro día, por el pecado de uno, Dios se enfadó con todos los hijos de Israel. Y entonces, pues, como tú dices, en la familia o particularmente estamos viviendo en pecado o vivimos en pecado, aunque dentro de la iglesia no vivamos, pero afuera sí. Por muchas maneras, hasta porque estés trabajando en un trabajo que no sea digno, que estés trabajando con un trabajo que no es honrado. Entonces lo que ahí Dios también se ira y se puede ir a contra de su iglesia y no ve ese crecimiento y esa bendición de Dios en la iglesia. Este versículo que hemos leído, el 11, y Dios está airado contra el impío todos los días, este es un texto que le daba miedo a Lutero. Le daba miedo a Lutero. Lutero, cuando se encontró con este texto y otros similares, Lutero decía que era imposible tener una relación con Dios, porque además que Dios está airado contra el impío todos los días. Y él tenía en su corazón, él tenía miedo de esto, que Dios estaba airado con él, enfadado con él, hasta que descubrió la gracia. Hasta que descubrió la salvación y la justificación por la fe. Ahí ya su corazón descansó. Pero este es un texto que tú lo lees y por lo menos te inquieta. Por lo menos te inquieta. O sea, Dios está airado todos los días contra el impío, contra el malo. Después, cuando tú contemplas el cuadro completo, tú podrás decir sí, pero también encontramos que Dios, precisamente el Dios que se aira contra el impío todos los días, es el que ofrece la solución en Cristo. Y el que perdona nuestros pecados cuando nos arrepentimos, ¿no? Pero fijaros que, hermanos, que lo que quiero resaltar en este momento es que Dios aborrece el pecado, pero Dios no aborrece el pecado porque Él sea un Dios cruel, sanguinario. Dios aborrece el pecado porque es santo, y no puede estar al lado del pecado, de la maldad, de la murmuración, de la crítica, del desenfreno, porque es pecado, es malo. Entonces, el Dios que es santo, ¿cómo va a estar al lado de la maldad? Y al lado convivir con el mal. Por lo tanto, una de las cosas que encontramos en la Escritura con respecto a la santidad de Dios es que Dios aborrece el mal. Y no debemos de ponernos nerviosos, ni debemos de mirar para otro lado, ni debemos de... No, Dios es amor, sí, pero es que Dios es santo. No, es que forma parte de quién es Dios. Si Dios no fuese santo, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría si Dios no fuese santo? Sería aliado del enemigo. ¿Sería? Aliado del enemigo. ¿Sería aliado del enemigo? Pues sí, incluso peor. Entonces, si Dios permitiera todo pecado, hermanos, si somos nosotros. Y cuando hacemos pecado afecta a gente. Y cuando hacemos pecado en nuestra familia afecta a otros. Y cuando hacemos pecado en el trabajo afecta. Y cuando hacemos pecado en la iglesia afecta a otros. Imaginaros si Dios lo permitiera todo. ¿Qué clase de Dios sería ese? Es que no sería Dios todo. Que no habría Dios todo, si no viviéramos bien que Dios no. No sería Dios. Simplemente sería otra cosa, pero no sería Dios. Por lo tanto, ¿qué? Sería un Dios más. Sería un Dios más, efectivamente. Dios. Así que fijaros que la Escritura nos dice que este Dios Santo aborrece el pecado. Y nosotros deberíamos de aborrecer también el pecado. Mirad lo que dice en 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16. Charlie, te toca a ti, ¿no? 1 Pedro 1, 15 al 16.
del 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Muy bien. Si Dios es santo, hermano, debemos vivir en santidad. Si Dios es santo y creemos que Dios es santo, no solamente Dios aborrece la maldad, sino que debemos vivir la santidad, en santidad. ¿Qué os parece a vosotros este texto que se ha leído? Este texto que Pedro está diciendo aquí es un texto que hemos visto antes en Levítico, en el capítulo 9, en el capítulo 11, en el capítulo 19. Y Pedro lo escribe, Pedro lo está diciendo. ¿Por qué Pedro está diciendo esta forma? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. ¿Se puede ser santo en toda la manera de vivir? Es que primeramente en el versículo 14 dice, como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces, como hijo obediente, por eso nos dice que como aquel que os llamó es santo, sé también santo. Es que como que es el padre que le da un consejo al hijo, diciéndole, mira, lo mismo que yo he sido honrado en mi manera de actuar o de vivir, quiero que tú seas honrado para que las cosas. Entonces Dios nos está dando una orden, no nos está diciendo, si os parece bien hacerlo, sino yo creo que es decir que como hijo obediente a nuestro Padre. De hecho, esto es un mandato. Es un mandato. Como hay tantos mandatos en la Escritura que lo pasamos de puntilla, pero este es otro mandato que está escrito en imperativo. Está, ser santos porque yo soy santo. No da lugar a una posible, como tú te levantes, como tú hagas o lo que tú pienses, ¿no? Él dice, ser santo porque yo lo soy. Y si tú estás conmigo, tienes que vivir en santidad también. Como dice, porque aquel que os llamó, si creemos que Dios nos ha llamado para ser salvos y nos ha dado la salvación eterna, también tenemos que seguirle en lo que Él nos llama, a ser santos y hacer las cosas conforme Él nos enseña. No aceptar que Él nos ha llamado para una cosa y para otra no. En toda manera de vivir. Toda manera de vivir. En todo. Yo no sé cómo tú lo puedes interpretar, pero todo es todo. En toda vuestra manera de vivir. En la intimidad, en la iglesia, en el trabajo, con los hijos, con los padres, en la universidad, en el día a día, en toda vuestra manera de vivir santamente. Y eso nos ayudaría mucho en tener en mente siempre en el pensamiento en que Dios te está viendo, Dios está conociendo tus más íntimos sentimientos, más íntimos pensamientos. Porque a veces, tengo y me paro y digo, perdón Señor, me estás escuchando, me estás sintiendo. Entonces eso también nos ayudaría a no, si continuamente tuviéramos en el pensamiento de que estamos delante de Dios donde estemos, porque ahí donde eso dice que no nos podemos esconder de Él en ningún lugar, ni para arriba ni para abajo ni para abajo más, no nos podemos esconder de Él. Entonces, tuviéramos ese pensamiento, administraríamos nuestra vida a través de eso. El problema, uno de los problemas que hace que muchos clientes vean esta doctrina, esta atributo de Dios con cierta, con cierta predisposición a negarla o a no querer vivirla, o con cierta antipatía a la santidad de Dios, es que también se ha hecho mucho daño a la vida de muchos clientes con una falsa interpretación de la santidad. La santidad la hemos convertido en un legalismo. Y cuando tú conviertes la santidad en un legalismo,
matas el propósito de la santidad. Pero para mucha gente la santidad es tener el pelo de una manera, que las mujeres no tengan la falda, tengan tantos centímetros, que llegue, que cuando tengas relaciones con tu cónyuge apagues la luz, o sea, hemos hecho tantas barbaridades, ¿no? que tenemos que vestir de oscuro, que el leer un buen libro o ver una película que se puede ver es pecado. Se han hecho muchas cosas. Entonces, ahí la santidad la hemos diseccionado a nuestra voluntad y se ha hecho daño a la Iglesia diciendo, es que si tú no tienes esto así, o si tú no te vistes de esta forma, o si tú no actúas de esta forma, o tú no puedes tener un pantalón vaquero, o tú no puedes bailar, o no puedes cantar, o no puedes... Entonces, la santidad cada vez la hemos diseñado de tal manera que nos quita la alegría. Cuando la santidad, entre otros motivos, entre otros efectos, es precisamente lo contrario. Dios no es un pájaro de mal agüero. Dios no quiere que estemos simplemente ahí y cantando solamente alguna canción, algún himno de toda la vida y ya está. Dios quiere nuestra felicidad. Y la santidad nos ayuda a ser felices. Porque si vivimos como Él vive, seremos felices. Y viviremos una vida completamente realizada como creyentes. Pero hemos hecho de la santidad un así, como los hipócritas, como los fariseos. Esto, y tú tienes que ser santo y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro, y tienes que hacer lo otro, y muchas veces tenemos la santidad como un enemigo, cuando es lo contrario. Pero cuando el Señor te enseña también el decoro, y si tú ves que en la calle, ves tú que no hay decoro en la vestimenta, si tú te pones esa vestimenta, entra también... Una cosa, no, totalmente, o sea, ya no solamente el decoro, tú te pones a mirar el mundo y te pones a mirar la Iglesia, permitirme, ¿hay una diferencia? ¿Hay una diferencia? Que no estamos viendo. Porque hemos pasado de esto que estoy comentando a lo que dije al principio, que lo dejamos todo. O sea, permitimos todo. Entonces, hoy en día en la Iglesia, en el pueblo de Dios, hay adulterios, hay fornicaciones, hay gente que roban en sus trabajos, hay gente que no declaran a Hacienda, hay gente que se pasan todo el día criticando a los demás. Hay gente que... O sea, estamos permitiendo que todo lo que hay fuera está entrando aquí. Y estamos viviendo una vida que... Por eso estaba diciendo al principio que la doctrina de la santidad es una doctrina súper importante, una doctrina que realmente nos ayuda en nuestra relación con Dios y nos ayuda a vivir como Él quiere. Pero si no vivimos en santidad, vivimos en pecado y además permitimos el pecado, y pues creyentes novios que se acuestan, y no una vez, sino que tienen su piso y se van a dormir, punto. O en el campo, en el coche, se da igual sitio. Personas que cuando pueden ir de la manera que quieren, oye, que no declaran cosas empresarios creyentes que pagan en negro. Y tú dices, bueno, pues sí, y creyentes que te dicen, yo no quiero un trabajo porque yo cobro más dinero, trabajo en otro cuatro sitios y pongo la mano. Entonces tú dices, estas cosas se están haciendo y se están permitiendo y se vive. Y la santidad hoy en día es una cosa para algunos, pero no para mí o para algunos. Pero yo pienso que eso ocurre porque verdaderamente la persona que se está entregando al Señor no ha matado su antiguo yo. Porque automáticamente que si tú verdaderamente te sujetas a intentar hacer la santidad del Señor y intentar llevar los atributos y matar verdaderamente tu yo, Él te pone más pie a ti para ayudarte. Pero si tú le das más pie a tu antiguo yo que a tu nuevo atributo de Dios, entonces siempre te va a ganar a él. Por eso creo yo que es algo. Muchas veces
cuando Que es muy difícil, pero... mis nietas, no Ana, sino las otras, cuando me vienen para arreglar el vestido, y digo, Isabela, es que no es mal. Te peleas, busca vestido y todas las fardas son así de cortitas. Digo, claro, como eso es lo que todo el mundo se pone eso, pues las modas, ahí va. Y yo digo, pues tú sabes tu abuelo que decía cuando iba una por la calle y hacía así. Y se paraba y decía, hija, échale comprar una cuarta más de tela y te ahorras ahí haciendo así. Así que fijaros, hermanos, que una de las cosas que vemos que debemos la Escritura dice que si Dios es santo debemos de vivir en santidad. También dice la Escritura que si Dios es santo debemos acercarnos a Él con reverencia. Mira lo que dice en el Salmo 99, versículo 5. Salmo 99, versículo 5. ¿Quién le tocaba? A Carmeli, ¿no? Salmo 99, versículo 5. No, yo ya he leído. ¿Tú ya has leído? 99. El Salmo 99. No es ¿99 qué? 5. Por aquí. Mamá. Ay, sí, 99. 28. Ahí. El 5. Sí. Exaltad a Jehová vuestro Dios y pondrá ante él estrado de sus pies. El Y salmo. Muy bien. Fijaros que dice, exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Este salmo es muy interesante, porque este salmo en 3 ocasiones nos habla de la santidad de Dios. En el versículo 3 dice, alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. En el versículo que hemos leído, el 5, Él es santo. En el versículo 9, exaltar a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Digamos que esta escritura, este énfasis en la santidad de Dios, es el tema primero que está hablando aquí, lo que le da un poco de pegamento al texto, ¿no? El texto está hablando de la fidelidad de Dios, a Israel, y entre esa fidelidad Israel tenía que contemplar, tenía que saber que Dios es santo, y nos dice aquí en este versículo 5 y también en el 9, postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Una de las cosas que encontramos en la Escritura, hermanos, es que tenemos que acercarnos a Dios con reverencia. ¿Vivimos hoy en día una reverencia? La relación con Dios, ¿cómo es nuestra relación con Dios? Como vemos lo que tú conoces, ¿tenemos reverencia a Dios? ¿O Dios forma parte de la pandilla y ya está? Y forma parte de nuestro grupo, y Dios es uno más, y es nuestro colega, nuestro amiguete, podemos tratarlo de cualquier manera. Una de las cosas que a mí me revienta, lo digo con sinceridad, de hecho, normalmente cuando yo escucho eso, inmediatamente yo le digo al Señor, perdónalo, porque además me pone mal, es cuando dicen, permitidme esta expresión, no sé cómo decirlo, cuando te dicen en Dios, cuando te dicen en Dios, esa frase en Dios a mí me pone mal. Me pone mal, o sea, y muchas veces cuando lo escucho en la tele, en algunas personas, inmediatamente digo, Señor, perdóname, porque es una barbaridad. Hay personas que son siempre es una barbaridad. Entonces, a uno le quité yo la costumbre. ¿A uno le quitaste el cuello? No, le quité la costumbre de decirlo. Este hombre era un directivo de Lutrera, y cada vez que alguno de los jugadores en el entrenamiento hacía algo mal, lo decía. Y un día ya no pude aguantarme ya, porque era ya reiterativo, y le dije, ¿tú estás pensando claramente lo que estás diciendo y a quién se lo estás diciendo? Se quedó así, y ya a partir de ahí no volvió a decirlo, por lo menos delante mía.
Pues esto es una prueba de la falta de reverencia que hay en la sociedad con respecto a Dios. Pero es que esa reverencia, no digo de la misma manera, también se nota en la iglesia, esa falta, cuando tú estás en la alabanza y estás con el móvil, o estás en la predicación y estás hablando con alguien, y hay una falta, y la gente hablando y gritando y tal, y haciendo ruido, que estamos en la casa de Dios, que no estamos en la feria. Y sin embargo hay boom, y venga, y hablar, y esto, y lo otro, y ruido. Y ese concepto aquí nos habla de la reverencia ante la majestad, ante la santidad de Dios. Eso también lo estamos perdiendo. Una falta de respeto, en verdad. Falta de respeto. Falta de respeto al Señor y falta de respeto a los demás también. Pero es verdad. Y es una batalla perdida, ¿eh? Lo digo con todo el dolor de mi corazón. Es una batalla perdida. Que me estaba ahora acordando la polémica que ha habido con el cartel de Semana Santa que han hecho en Sevilla. Y digo, no se dan cuenta, porque aunque nosotros no estemos de acuerdo con esos carteles que se hacen ni con ninguna imagen que puedan poner, pues da igual que la pongan más bonito, más feo, una imagen y Dios lo aborrece. Pero la falta de respeto, porque han vestido así como el cartel, han puesto al paquirrín, han puesto no sé qué, la cantidad de memes de estos que han puesto en los móviles, mandando, es que incluso los que se dicen ser creyentes o cristianos, católicos, ¿no? Cofrades. Que le dan tanta reverencia, y ayer lo compartía yo con una mujer, le están dando la gloria al hombre, pero no a Dios. Y en este caso, la gente del mundo que dicen que creen y que, bueno, si el paso pasa por la calle se presinan, y sin embargo después se mofa de estas cosas, ¿no? Y se mofan de Dios porque están haciendo una imagen de una representación de lo que es el Cristo, y cómo se mofa poniendo ahí unas caricaturas y unas cosas que yo digo que es que no hay respeto, ni lo hay en el mundo porque no conocen a Dios, pero es que a veces dentro del mundo cristiano o del mundo del pueblo de Dios, por así decirlo, se participa también de esas memeces. Entonces yo veo que ahí hay una falta de respeto porque yo digo, vale, esto lo hacen, pero yo cómo puedo eso, borrándolo directamente y no seguir el juego. Yo no puedo evitar que a lo mejor me llegue, pero sí puedo evitar seguir enviándolo o riéndole la gracia Entonces yo veo que, o por ejemplo los chistes que sacan de Adán, de Moisés, del desierto, de no sé qué, yo digo, qué pena, qué poco respeto hay hacia la palabra de Dios, ¿no? Que yo cuando salió ese cartel en la tele, el Canal Sur, yo lo que dije, digo, cuando el Señor nos llama imbécil, es verdad que es imbécil, porque vamos, que ese cartel va a salir y mucha, como dice mi hermana, mucha gente se creen, están viendo como si estuvieran viendo al Señor. Y el mismo pintor ha puesto su hijo de eso. Y así son todas las imágenes, comiendo la cara de uno y el cuerpo de otro, lo que sea. ¿Cómo pueden adorar una cosa que no es? Pero está en el mundo, hermana. No puedes comparar a la gente cristiana genuina con la gente mundana. Pero ¿y estas que son insensatos? Porque vamos, ¿cómo pueden pensar en hacerle reverencia a un cartel de eso que lleva el cuerpo de otra persona? El problema, hermana, es dentro de la propia iglesia del Señor.
¿entiendes? ¿No? Bueno, Que sí, dice que son pero estamos cristianos hablando de lo que... y yo digo que son cristinos, ¿entiendes? ¿No? Pero estoy yo pensando en lo O sea, que... dice que son cristianos y yo digo cristinos. Las reverencias que Para hacen... decirlo más o menos claro. O sea, yo no puedo decir que soy cristiano y después cuando salgo por la puerta soy cristiano, eso no es así. O soy cristiano o no lo soy. Hay que tener un poco de respeto y reverencia dentro de la iglesia. Yo nada más que entro o salgo soy amigo dentro y fuera. Y sobre todo aquí dentro, porque aquí está el Espíritu del Señor. Se supone y se sobreentiende que aquí está el Dios, está el Espíritu del Señor. Yo por lo menos lo noto. Ya, con la salvación es personal, yo lo noto. Es verdad, como dices tú. Es cierto pero somos de ahora. Eso es de siempre, la idolatría siempre ha estado. Y la adoración a los dioses, y en el mismo pueblo de Dios también. Israel adoraba al becerro y adoraba también a los dioses cananeos. Entonces hay un momento en el que por eso esto no es nuevo. Si es que no hay nada nuevo bajo el sol. Esta doble pertenencia al mundo y a la iglesia y hacémoslo. Elías decía, ¿hasta cuándo voy a claudicar entre dos pensamientos? Entonces, eso siempre ha estado ahí, esa lucha entre la santidad y la mundanalidad. Y eso, el mundo la tiene con este tipo de cosas, nosotros la tenemos con otro tipo de cosas. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. El corazón del ser humano tiende siempre a la idolatría. Tiende siempre a la idolatría, con carteles, con esculturas, con personas, con ideas, siempre tiende a la idolatría. Y nosotros lo que estamos viendo aquí es que tenemos que vivir en santidad, que Dios aborrece el pecado y la maldad, y tenemos que acercarnos a Él con reverencia. Y tenemos que adorarle, y con esto voy a terminar, tenemos que adorarle, hermanos y hermanas, que es otra de las cosas que la Escritura nos enseña, en santidad. Dice el Salmo 96, en el versículo 9, ¿quién tocaba leer? Salmo 96, versículo 9. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Este es un texto tremendo. Este es un texto que se repite en varias ocasiones. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Esto describe quién es Dios. Dios es santo porque es hermoso. Dios es hermoso porque es santo, es puro. Y nos está hablando de que tenemos que adorar en la hermosura de la santidad, y lo vemos en el Salmo 29, en el 2, en otras partes, e incluso nos habla también de la hermosura de la santidad en Apocalipsis, en el capítulo 15, en el cielo. La hermosura de la santidad en el cielo, cuando cantamos la canción del Cordero. Tenemos que acercarnos a Dios cuando lo adoramos en santidad. Una persona que se acerca a Dios para adorarle en pecado, esa adoración no va a ninguna parte. No va a ningún sitio. Podemos cantar, llorar, pero sí, ¿cuántas veces hemos visto aquí mismo en la iglesia gente que estaban llorando en la oración y estaban como una? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Y cosas de situaciones así, esa adoración no va a llegar a ninguna parte, porque ese corazón está en pecado, porque esa persona no está adorando al Señor en la hermosura de la santidad. Yo creo que no viene un verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, yo no estoy hablando de que seamos perfectos. Ninguno de aquí es perfecto. Sí, nunca podríamos acercarnos a Dios, como vimos el domingo pasado. Es porque Él lo permite. Pero una cosa es que no seamos perfectos y Él permite que nos acerquemos a Él, y otra cosa es que vamos a Dios de cualquier manera, de cualquier situación. Tú estabas hablando antes del decoro. Ya no solamente el decoro físico, ¿cuántas veces se habrá hablado? ¿Cuántas veces he dicho yo? Infinidad de veces en la iglesia tenemos que venir bien, en la alabanza tenemos que venir con una ropa adecuada. No podemos estar enseñando ahí la Torre de Babel y sin embargo pasan, vienen y esto y lo otro. Y después y ya no solamente la alabanza, gente en la iglesia, ¿no? Que te dice, tenemos que adorar al Señor en la hermosura de la santidad. En la hermosura de la santidad. Y eso es precioso. Cuando adoramos al Señor realmente siendo santo. Y te digo una cosa. Si tú vas a la oración sacerdotal,
de Jesús en Juan 17, ¿tú te acuerdas por una de las cosas que Jesús oró? ¿Qué estamos hablando? Por eso, para que sean todos santos. Jesús oró por la santidad de su pueblo. Todos fueran santos. Jesús oró en la oración, en el capítulo 17 de Juan. Jesús oró para que vivamos santos. Es decir, Jesús está orando por nosotros para que seamos santos y vivamos santos. Y no solamente ora por nosotros, es que nos lo mandan también. Y otra cosa que yo veo que a lo mejor, y me lo apropio a mí, de que deberíamos de orar por nosotros mismos, porque a veces queremos justificar nuestra falta de santidad o nuestra falta de obediencia a Dios culpando a otros. Entonces yo creo que ahí es donde deberíamos de humillarnos ante el Señor y pedirle que nos ayude o que nos convenza a nosotros, porque tú puedes haber personas en la iglesia que los ves, que aman la palabra, que estudian la palabra, y nosotros mismos podemos estar leyendo la palabra, podemos estar orando, pero después si hay algo que ya me cuesta o que es demasiado para mí, me justifico culpando a otro. La culpa no es mía, es de la situación que se está viviendo, es lo que hay, es que no puedo hacer otra cosa. Entonces yo creo que es más el peligro ese dentro del pueblo de Dios, el querernos justificar, incluso problemas que hay en la iglesia y no se les quiere llamar a capítulos o llamar a decir qué está pasando, por temor a que no haya problemas, temor de que me hagan, temor de que me digan, temor de que se pueda revelar. Entonces yo creo que eso es una cosa que deberíamos cada uno delante del Señor y orar que el Señor nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude, porque muchas veces creemos que estamos haciéndolo bien y a lo mejor estamos fallando en esa santidad. No olvidemos nunca que la santidad más importante es la de uno. Es la de, no es la del otro. No nos dediquemos ahora, es que fulanito, es que mecanito, es que tal, es que tal. La santidad más importante es la propia. Los demás. Yo la que voy a responder delante del Señor, el otro no va a responder por mí. Terminamos aquí, familia. Hemos visto hoy uno de los atributos de Dios, precioso, la santidad de Dios. Hemos visto que Dios nos dice en su palabra que seamos santos. Hemos visto que Dios aborrece el pecado porque Él es santo. Hemos visto que si Dios es santo debemos vivir en santidad, debemos de actuar, vivir en reverencia y acudir ante Él en reverencia, que Dios debemos adorarle en santidad y también que Jesús oró también en Juan 17 por nuestra santidad. Para la semana que viene me gustaría que podamos hacer una cosita, para la semana que viene, y es, para ti, según tú, ¿cuál es el mayor enemigo de la santidad en el creyente y en la iglesia? Según tú, ¿cuál es el mayor enemigo de la santidad en el creyente de forma individual y también en la iglesia? Yo sé que puedes poner 1500, pero también hay 1500 motivos de alabanza por la iglesia. Pero, según tú, ¿cuál es el mayor enemigo de la santidad en la vida del creyente y en la comunidad de la iglesia? ¿Vale? Y lo traes el miércoles y lo compartimos.